Yo siempre digo que un diseñador es tanto mejor cuanto más despierto tiene su poder de observación, porque eso implica que uno consciente o inconscientemente va grabando continuamente imágenes en tu memoria, en tu retina, en tu cabeza. Y de ese bagaje las cosas salen en el momento justo donde uno las va a transformar en algo. Siempre me defino como arquitecto porque bueno, es mi profesión, también ejerzo la arquitectura, pero también diseñador, que me parece que es más global. Tal vez me falte la última etapa que llegará seguramente, que es de enfatizar más sobre la escultura en sí, que me encanta, porque un poco todo lo que hago tiene bastante de escultórico. Paso por etapas. Estoy superando la etapa de la madera y estoy entrando en la etapa del metal. Cada material hay que investigarlo, hay que descubrir sus cualidades, sus aspectos positivos, negativos. Tengo un concepto bastante preocupante de la responsabilidad, entonces es como que me gusta hacerme cargo de lo que debo hacer. Prefiero trabajos más individuales, más solitarios, tengo mis tiempos, mi forma de trabajo, pero bueno, puedo adaptarme, tampoco es que me niego totalmente, pero no soy tan sociable a la hora de trabajar. Siempre te preguntan, ¿en qué te inspirás? Y en realidad es muy difícil contestar esa pregunta porque cada uno tiene su método aparte, ¿no?, de diseño, que en eso sí insisto, que hay que tener un método. Y en ese método de diseño hay etapas y una de esas etapas es un poco descubrir las fuentes que van a inspirar o que van a motivar o a la cual vas a recurrir para ese diseño. Y esas fuentes son muy diversas. Yo creo que siempre hay un proceso intermedio, ¿no?, que es el proceso donde uno se forma, donde uno adquiere un montón de conocimientos y vivencias que un poco te hacen irte de tu eje. Pero luego cuando todo eso decanta empieza a aflorar también todo el bagaje que tenés de siempre, ¿no?, de tu niñez. Yo nací en Córdoba y creo que esos elementos del campo, de la sierra, ahora empiezan como a querer aflorar más en mí. También un poco noto que influencian mis diseños. Creo que en mi ADN, bueno, está eso, el poder mezclar materiales, elementos naturales siempre, con elementos que no sean tan naturales. La creación es trabajo, siempre es trabajo. Nada se puede realizar, ni materializar, ni crear sin trabajo. Eso es una máxima muy real. Ser ordenado en cuanto a los procesos creativos, en tener claro de dónde partimos y a dónde queremos llegar. Y en el medio, bueno, están todos esos procesos tan mezclados, donde uno va y viene con ideas. Cuando un trabajo, cuando un diseño, cuando una creación no tiene una justificación, no tiene un método detrás, y el trabajo se va a ver sin espíritu. Ahora voy a reeditar una colección del 2002-2003 que se llama Matungo. Es una colección de objetos, está inspirada en los estribos de los caballos, que son adornos muy elegantes de los mismos y que consisten en un sándwich de cueros ribeteados con clavos de bronce colocados uno a uno. Y bueno, a partir de ahí la técnica se fue sofisticando. Se transformaron en piezas con incrustaciones de plata, de alpaca, de diámetros diferentes, formando geometrías casi como de planetas. Pero bueno, con una técnica muy ancestral, muy artesanal, muy nuestra, muy autóctona.
Este es un evento que está organizado por DARA, la Asociación de Diseñadores de Interiores. Es la calle Arroyo, que ha sido reciclada, renovada recientemente, que es una calle como muy elegante, muy parisina. Como contraste a eso, hicimos esta propuesta de instalaciones con un mismo material, el cartón. La verdad que es importante usar materiales que puedan ser reciclados, que impliquen un reuso. El diseño tiene mucho de lúdico, eso es verdad. Y lúdico también implica libertad, ¿no? Libertad de creación. Podés darte esos lujos, porque es a partir de ahí donde los modelos también empiezan a cambiar, ¿no? A salir del estereotipo. En realidad es una intriga hacia dónde va, ¿no? La estética o el futuro en cuanto a eso. Yo particularmente creo que los espacios sí van a ser cada vez más naturales. La gente necesita tocar materiales que sean agradables, ver cada vez los colores naturales de los materiales, de los objetos, rodearse de pocas cosas, pero cosas que uno realmente quiera. Y vamos a querer tener algunos objetos mínimos que podemos llevar con nosotros. Entonces esos objetos plegables, livianos, van a abundar cada vez más. Me gustaría que cada vez aparecieran cosas con más identidad, que no se parecieran tanto a lo que vemos en el resto del mundo. Eso es lo que tal vez creo que es un desafío mayor para mí, tratar de lograr más identidad en mi trabajo y tenga que ver con nuestra sociedad, con nuestra cultura. Es algo que deseo no solamente para mí, lo deseo para todos los diseñadores de Argentina.